Hoy vamos a realizar a Jack Skeleton. Vamos a medir a Jack y como veis mide 21 centímetros. Bien, voy a utilizar hilo negro e hilo blanco de Safran de la marca Drops. Es un hilo 100% algodón para unas agujas de 3 milímetros. Bien, lo vamos a trabajar con un ganchillo de 2 milímetros. Luego tenemos para hacer los deditos un hilo un poquito más fino. Yo voy a utilizar este, que es del número 5, también 100% algodón. Y lo trabajaré con un ganchillo de 1,75 o si no tenéis de 1,50 para que queden un poquito más delgados los deditos. Vamos a usar también un poquito de fieltro negro. Lo recortaremos, hacéis el dibujito que lleva en la corbata y también utilizaremos para la parte de atrás del traje otro trocito. Y bien, podéis pintarlo como voy a hacer yo con pintura acrílica blanca y un pincelito fino, o bien algún rotulador blanco que tengáis que pinte sobre tela y luego o bien lo pegáis o bien lo coséis. Empezamos. Bien, vamos a empezar y voy a utilizar este color en un principio solo, luego ya utilizaré el negro, tan solo para que veáis el inicio, ya que con el hilo negro no se aprecia apenas. En fin, lo que vamos a hacer es lo que hacemos siempre, un anillo mágico. Pasamos y aseguramos. Este hilo también es de Safran. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a tirar el que se va encogiendo, sacamos hacia afuera y tenemos aquí nuestros 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos, 2 puntitos en un mismo punto 6 veces. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, en esta segunda vuelta debemos de tener 12 puntos. Vamos a hacer ahora, esta es la segunda, vamos a hacer la vuelta 3 y 4, 12 puntos. Un punto en cada punto. Bien, en la vuelta número 5 vamos a hacer 6 disminuciones. Ya sabéis, tomamos la primera cadeneta del primer punto y la primera cadeneta del segundo punto. Así vamos a hacer 6 en total. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Debemos de tener 6 puntos. Bien, debéis de contar y debéis de tener 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es importante que los veáis bien, porque ahora vamos a ir haciendo desde la vuelta 6 hasta la 27 estos 6 puntos. Yo, para no estar poniendo el marcador, porque la verdad que como son solo 6 puntitos,
pues lo que hago es ir contando las vueltas, que tendríamos que hacer unas 22 vueltas y serían unos 132 puntos. Yo lo que hago es contar 132 puntos y ya dejo de hacer. Las piernas las podéis hacer todo lo largas que queráis, ¿vale? Otra cosita que os quería comentar es que se me ha olvidado al principio de mencionaros que si queréis articularlo podéis utilizar alambre. Bueno, entonces hemos dicho que vamos a hacer hasta la vuelta 27. Aquí, como veis, ya lo tengo yo realizado. Si queréis hacerla más larguita, pues ya sabéis. Tenemos que hacer 2. Con esta no cortaremos. Voy a alejar un poquito. Vamos a quitar ya el color naranja, ya que vamos a empezar a trabajar en color negro. Bueno, vamos a juntar nuestras dos piernas, vamos a pasar por cualquier punto de la otra pierna y vamos a hacer, aquí tenemos 6 puntos, tenemos que hacer esos 6 puntos. 1, 2, 3, aquí tenemos otros 3, vamos a ver, aquí tenemos 1, 2 y 3. Bien, tengo que tener cuidado con el negro, con el color negro, porque puedo comerme fácilmente un punto. Son 5 y aquí el de 6. Como veis, siempre voy ocultando los hilos. Hay que ir aprovechando. Bien, y ahora hay que hacer los 6 puntos que tenemos aquí. Este, como veis, está aquí enganchado. Este no hay que hacerlo, al siguiente. Hacemos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué quieres, Margarita? Ay, que me está mordiendo la oreja. Ay. Debemos de tener aquí 12 puntitos. 1, Margarita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vale, es importante que pongáis el marcador porque es muy fácil confundirse. Y ya os digo que con el color negro más. Vamos a hacer una vuelta de 12 puntos, un punto en cada punto. Y esta será la vuelta 29, la que hemos hecho ahora es la 28. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. Bien, como hemos dicho, esta es la vuelta número 29. Bien, en la vuelta 30 vamos a empezar con los puntos en color blanco. Bien, como vamos a ir aumentando en color blanco, vamos a hacer justo, vamos a empezar ya en blanco. Bien, el color blanco, el primer puntito debe de quedar entre las dos piernas, ¿vale? Porque no sé por dónde vosotros os quedaréis. Vamos a empezar con el color blanco. Pero las vueltas van a ser de 12 puntos igual, pero vamos a ir metiendo el color blanco. Enganchamos primero en la vuelta de antes, como siempre, tiramos y hacemos el primer punto sin llegar a terminar en color blanco, ¿vale? Hacemos así, cambiamos a color negro
y hemos empezado. Bien, voy a dejar ahí el color blanco, tan solo lo voy a asegurar con el siguiente punto que haremos en negro. Ya llevamos 2 puntitos. Vamos a terminar, ya lo dejáis así. Vamos a terminar haciendo 11 puntos en color negro. 1, 2, 3, 4. Bien, aquí hemos hecho 11 puntos. Bien, ahora esta era la vuelta número 30. La vuelta 31 lo que vamos a hacer es, vamos a quitar este punto porque lo que queremos ahora es hacer 3 puntitos en color blanco. Entonces soltamos uno y la última puntada del penúltimo punto y ahí volvemos a tomar el blanco. Dejamos así para que no quede tirante, tiramos hacia atrás, ¿vale? Y pasamos el hilo. Tiramos del color negro y hacemos un puntito en color blanco. Y aquí ya ponemos el marcador. Vamos por aquí. Y hacemos otro puntito blanco. Y aquí otro. Aquí no terminamos, terminamos en color negro. Y así ya tenemos nuestros 3 puntos en color blanco. Bien, vamos a terminar la vuelta en color negro hasta que lleguemos aquí y luego deshacemos puntos y así lo vemos mejor, ¿vale? Vamos a terminar. Bien, como veis aquí me queda 2 puntitos para terminar la vuelta. Me quedan 2. Como yo ahora en la vuelta número 32 quiero hacer 5 puntitos en color blanco, pues lo que voy a hacer es, aquí en este punto negro quedará el blanco, ¿no? Pues soltamos este último puntito, solo aquí la última lazada, y volvemos a enganchar el color blanco. Vamos a enganchar. Bien, tiramos para que no quede luego tirante y aquí tengamos luego problemas y que se nos encoja el tejido. Hacemos así, tiramos del color negro y ahora hacemos este punto que tenemos aquí en color blanco. Vamos a hacer 5, sería 1, aquí iría 2, ponemos ya el marcador, siempre para saber por dónde vamos, 2, 3, 4 y al de 5 cambiamos otra vez a color negro. Si no habéis llevado por detrás el color negro, tiráis de aquí para que no quede tenso y así no habrá ningún problema. Vamos a hacer primero el puntito, el siguiente que sería aquí, y ahora ya tiramos del color blanco y del negro por aquí, ¿vale? Así tenemos ahora ya aquí 5 puntitos en color blanco. Vamos a terminar la vuelta, un punto en cada punto. Cuando lleguemos aquí, pues ya sabéis, cambiáis a color blanco. Bien.
Y aquí ya que empezamos el color blanco vamos a trabajar con las cadenetas exteriores. 2. Bueno, esto era todavía la vuelta número 32. Vamos a hacer la 33 y la 34 igual. Vamos a trabajar tanto el punto negro como el blanco por las cadenetas exteriores, ¿vale? Solo las cadenetas exteriores. Vamos a hacer así y aquí cambiamos a negro. Ya no vamos a aumentar aquí el color blanco, se va a quedar con 5 puntos. Vamos a seguir por las cadenetas exteriores. Vamos a tirar del hilo. Cuando lleguemos aquí, lo mismo. Cambiamos y al igual que esta vuelta vamos a hacer la otra vuelta. Vamos a pillar aquí el color negro. Ya sabéis, trabajamos por las cadenetas exteriores. Aquí llegamos ya a la otra vuelta. Nos falta aquí un puntito todavía. Aquí. Tened cuidado que ya sabéis. Este es el marcador. Voy a quitar de aquí este. Vamos a hacer otra vuelta igual. 5 puntos en blanco y los demás en negro. Bien, en la vuelta 35 vamos a seguir haciendo los 5 puntos en blanco. Vamos a continuar aquí, ya que en la otra vuelta terminamos aquí con 2 puntos blancos. Hacemos... Da igual cómo terminéis las vueltas, ¿eh? Tienen que quedar aquí delante los puntitos. Es lo que tenéis que tener en cuenta. Bueno, aquí terminamos el color blanco y cambiamos como siempre a color negro. Tiramos del blanco. Y lo que vamos a realizar ahora son 2 aumentos. Vamos a hacerlos aquí. Los voy a realizar por las 2 cadenetas. 1. Y 2. Los 2 aumentos en color negro. Vamos a seguir por las cadenetas exteriores, haciendo un punto en cada punto hasta que lleguemos a los 2 últimos puntos en color negro. Tenemos aquí los últimos 2. Aquí vamos a volver a hacer 2 aumentos. 1 y aquí en el de 2 vamos a cambiar a color blanco. Tiramos del color blanco, siempre que sobre hilo por ahí, y terminamos haciendo nuestros 2 puntitos por las cadenetas exteriores en color blanco. Bien, como veis aquí queda un poquito más ancho por los laditos. Vamos a hacer otra vuelta igual. Esta era la vuelta número 35. Vamos a hacer la 36 igual. 2 aumentos a los lados. Seguimos trabajando por las exteriores. Aquí nos quedan 3 puntos en color blanco. Hacemos 1, 2 y aquí en el de 3 cambiamos a negro.
y hacemos 2 aumentos aquí, 1 y 2. Vamos a hacer un punto en cada punto hasta que lleguemos a los 2 últimos puntos en color negro. Estoy haciéndolo por las 2 cadenetas. 1, 2, 1. Aquí tengo el aumento. Aquí tenemos un aumento, aquí tenemos el otro. Vamos a hacerlo por las exteriores hasta que lleguemos a los 2 últimos puntos en color negro. Bien, aquí tenemos los últimos 2 puntos, hacemos 2 aumentos, 1 y en el de 2 vamos a cambiar a blanco y terminamos con los 2 puntitos que tenemos siempre aquí en color blanco. 1 y 2 y ponemos el marcador. 16 en la vuelta número 35 y 20 en la vuelta número 36. Contad para ver que vais bien y vamos a seguir. Bien, en la vuelta número 37 vamos a terminar ya con el color blanco. Vamos a hacer 10 disminuciones. Vamos a terminar, pues para que aquí no quede un corte feo, con el color blanco. Hacemos la primera disminución y aquí haríamos, vamos a pillar el otro y hacemos aquí 2 disminuciones, cambiamos a color negro, el blanco ya lo podemos cortar. Luego vamos a utilizarlo otra vez, pero ahora en esta vuelta vamos a ir haciendo disminuciones. Nos deben de quedar 10 disminuciones. Hemos hecho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y terminamos haciendo ya en color negro la última disminución. Son 10 disminuciones en total. Bien, vamos a... hemos terminado aquí con el hilo negro y vamos a hacer en la vuelta número 38 10 puntos bajos en color negro. Un punto en cada punto ya por nuestras 2 cadenetas. Bueno, en esta vuelta, que es la vuelta número 38, ya podéis cortar el hilo negro. Vamos a terminar ya trabajando en blanco. Bien, si vais a colocarle alambre, vamos a colocárselo. Esto es opcional, podéis dejarlo así tal cual. Si es para colgar y demás, pues mejor. Pero siempre pues tenéis la opción de articularlo. Por ejemplo, cortamos así, que luego valga ya también para sostener la cabeza. Porque aunque no lo articuléis el alambre, tenéis que colocarlo... Margarita, ¿qué? Tenéis que colocárselo por el cuello porque si no puede torcerse. Vamos a hacer así. Voy a juntar un poquito aquí.
y yo voy a doblar un poquito para que no se sobresalga, y con un poquito de cinta, esta es cinta aislante, podéis tomar la que queráis, bueno, ya ha llegado, está ahí. Aquí ya podéis darle forma al pie. Y vamos a seguir con nuestro amigurumi. Bien, una vez que hemos colocado el alambre, vamos a darle un poquito de relleno aquí al cuerpo. Vamos a ir metiéndole solo aquí a lo que es el cuerpecito. Bien, aquí ya habíamos terminado el color negro, lo he dejado así tal cual porque para que no se note aquí delante el color blanco, no vamos ni siquiera a disimular el punto ni nada, vamos simplemente a tomar por aquí detrás y así por delante no se ve luego nada. Hacemos así y vamos a hacer un total de 5 disminuciones. Ya sabéis, la primera cadeneta, vamos a tomar ahí un poquito más largo, la primera cadeneta del primer punto y la primera cadeneta del segundo punto. Vamos a hacer 5. 1, aquí tenemos el corte y ahí hay otra cadeneta. Así. Vamos a hacer 2, bien, tenemos 5 puntos en la vuelta número 39 con las 5 disminuciones. Vamos a hacer 2 vueltitas más de 5 puntos para hacer el cuello un poquito largo. Podéis hacerlo al igual que las piernas, lo largo que queráis. Yo voy a utilizar este hilo como marcador, pero más tarde. Ahora mismo, como son poquitos puntos, pues más bien me estorba. Así que voy a hacer 2 vueltas de 5 puntos. 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer una vuelta más con los 5 puntos. Cuesta un poquito, pero lo iremos aumentando y no cuesta ya prácticamente nada. Bueno, habiendo hecho ya el último punto, ya sí ponemos el marcador. Bien, hemos hecho la vuelta 40 y 41 con 5 puntos. La vuelta 42 vamos a hacer 5 aumentos. Vamos a empezar a aumentar la cabeza. Ya sabéis, 2 puntos en un mismo punto, 5 veces, que tenemos 5 puntos, fuera. 5 veces, vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y aquí el último. Hacemos. Bien, debemos de tener 10 puntos. Esta es la vuelta 42. En la vuelta 43 vamos a hacer 10 aumentos. Tenemos 10 puntos, pues vamos a aumentar esos 10 puntos.
2 puntos en un mismo punto 10 veces. Ya sabéis que dificulta un poquito el alambre. Vamos a seguir. En la vuelta 43 debemos de tener ya 20 puntos. En la vuelta 44 vamos a hacer un punto y un aumento a lo largo de toda la vuelta. Un punto y un aumento. Finalizada la vuelta número 44 debemos de tener 30 puntos. Vamos a hacer ahora 7 vueltas de 30 puntos. Un punto en cada punto. Bien, después de hacer la vuelta número 51, hemos hecho 7 vueltas de 30 puntos, tenemos que llegar hasta la vuelta número 51. En la 52 vamos a hacer un punto y una disminución a lo largo de toda la vuelta. Un punto y una disminución. Esta es la vuelta número 52. Finalizada la vuelta 52, debemos de tener 20 puntos. Vamos a hacer la vuelta 53 y 54, 20 puntos. Un punto en cada punto. En la vuelta número 55 vamos a hacer 2 puntos, 1, 2 y una disminución. Vamos a hacer así a lo largo de la vuelta. 2 puntos y una disminución. Finalizada la vuelta 55 debemos de tener 15 puntos. Vamos a rellenar bien alrededor del alambre, que luego no se note. Si os veis que se os sobresale, pues tan solo le dais una vueltecita hacia abajo y vamos a rellenar. Bien, en la vuelta 55 vamos a cortar nuestro hilo y vamos a cerrar con aguja. Bien, vamos a cerrar nuestros 15 puntos tomando las hebras exteriores. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vamos a tirar. Haremos nuestro nudo como siempre. Antes de cerrar el nudo tiramos de aquí para que no nos quede o nos quede lo más cerrado posible nuestro aro y ya perdemos. Bien, vamos a realizar el brazo. El brazo tan solo tenéis que hacer un anillo mágico de 6 puntos y hacéis vueltas hasta que tengáis el largo que queráis. Como veis aquí, yo lo he dejado así de esta manera y he hecho de la vuelta 2 hasta la vuelta 18. Y lo que vamos a hacer, cortáis ya, damos aquí la vuelta y vamos a realizar aquí los deditos o huesos que tiene. Bien, este es el anillo mágico. Al ladito vamos a hacer uno de los dedos, justo al lado. Tomamos el hilo más fino, este. Ay, y el ganchillo también, tomad uno más delgadito. Voy a tomar este, pero bueno, también puede ser un poco más pequeño según el hilo que utilicéis. Vamos a pasar, ya os digo, justo al lado del anillo mágico.
Pasamos, dejamos aquí hilo para luego anudar y que quede todo bien rematado. Y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenetas. Vamos a ir bajando, saltamos el primero y hacemos 1, 2, 3, vamos haciendo puntos enanos o puntos rasos. Y 4. Bien, desde aquí mismo vamos a enganchar ya en nuestro anillo mágico. Vamos a pasar justo por el aro y hacia atrás. Y vamos a hacer un punto enano. Vamos a realizar ahora 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, los dedos, si queréis hacerlos más larguitos, solo tenéis que hacer más cadenetas. Si tenemos 7, vamos a bajar con 6. 6 puntos enanos. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí el último punto enano son 6. Volvemos a pasar por el centro del aro y volvemos a hacer otro punto enano. Y hacemos lo mismo, los otros dos dedos igual. Como ya os digo, si los queréis hacer aún más larguitos, solo tenéis que hacer más cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cadenetas. Bien. Y bajamos igual con 6 puntos enanos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos enanos. Volvemos a hacer el mismo, pasamos por el anillo mágico y volvemos a hacer 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y bajamos haciendo 6 puntos enanos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y bueno, como Jack tiene 4 deditos, pues ya rematamos, volvemos a meter otra vez por el anillo mágico, cortamos y ahora lo que vamos a hacer es pasarlo por donde está este otro, el otro hilo que está aquí, lo pasamos hacia atrás y hacemos un nudo. Bien, vamos a empezar a coser, pero bueno, si los brazos los vais a hacer también articulados, pues vamos a colocar primero un alambre. Yo estoy haciendo aquí un huequito para ahora pasar el alambre. Como veis, tenéis que pasarlo justo por donde vaya a ir el bracito. Colocad así, por donde creáis que va bien. Por ahí vamos a pasar nuestro alambre. Como el cuerpecito lo rellené bastante, pues ahora me va a costar pasar el alambre. Así que voy a pasar así.
Y bueno, pues ahora solo doblamos una puntita, como hemos hecho antes con las piernas. Si tenéis algo que aplane esto mejor, le ponéis un trocito de cinta. Bueno, aquí le he colocado ya la cinta aislante que tengo yo, que puede ser cualquier cinta que tengáis por ahí, cinta de carrocero, la que tengáis. Bien, el alambre lo vamos a llevar hasta el final, así. Y si queréis vamos a coser primero un bracito y así nos es más fácil luego la medida del otro lado. Vamos a coser. Bueno, y ahora pues ya lo que tenemos que hacer es coser alrededor de nuestro alambre. Tomamos así para que quede bien cubierto, que luego no haya ninguna abertura. El hilo está aquí. Y bueno, vais cosiendo alrededor, ¿vale? Porque con el hilo negro pues no vais a apreciar muy bien la puntada. Vais alrededor del alambre para que luego no se vea nada. Bien, cuando veáis ya, movéis el bracito y veáis que está todo bien cosido, pues hacéis un nudo y perdéis. Todo este muñequito lo podéis hacer sin articular, simplemente pues para colgar, y no hace falta tampoco que sea articulado, pero os he querido dar la opción de que lo articuléis. Bien, y ahora ya solo nos queda cortar el alambre para hacer la medida del otro brazo. Dejad un poquito para curvarlo, lo hacemos así directamente y cortamos. Para realizar los ojos vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Bien, como veis he apretado bastante el punto. Si lo hacéis con el mismo hilo y el mismo ganchillo que el muñequito, os aconsejo que apretéis un poquito, porque si no el ojo se va a ver quizás demasiado grande. Si os gustan así exagerados, pues hacer el puntito normal. Y os saldrá un poquito más grande. Vamos a hacer 6 aumentos. Ese primero me ha costado un poco. 2. 3. 4. 5 y 6 aumentos. Bien, para nuestro ojo tenemos 12 puntos. Vamos a cortar dejando hebra para luego poder coser a la cabeza. Bien, ahora es importante que para que el ojo quede bien redondito, vamos a pasar, aquí hemos terminado, saltamos el primer puntito, en el segundo la cadenita que hay por dentro, por ahí pasamos nuestro ganchillo y la hebra la pasamos por aquí. Bien, ahora de donde nace, ¿veis? De donde tiro, aquí, también por la cadenita de fuera, volvemos a pasar esa hebra para que se convierta en una cadenita. Aquí, así de esta manera, quedará el ojito redondo.
Bien, vamos a coser, colocamos los ojos un poquito que veáis vosotros más o menos. Y vamos a ir cosiendo. A veces me preguntáis la distancia, pero bueno, para eso está el vídeo y que veáis vosotras por dónde lo coloco yo. También me preguntáis mucho la cantidad de hilo que utilizo y es algo pues que no suelo nunca apuntar ni me acuerdo la verdad luego de la cantidad que he utilizado. Bueno, vamos a pasar así por dentro y vamos a ir por las cadenetas, por aquí por las interiores, vamos a ir pasando así, sacamos por cualquier punto para que no nos cueste, volvemos a pasar por el mismo punto, por debajo del ojito, pasamos por la cadeneta bien. A mí me gusta pasarla por las dos cadenetas así. Vamos comprobando que el ojo quede como nosotros queremos. Bien, una vez que está cosido podéis pasar el hilo por aquí detrás, por ejemplo, y luego anudamos con el que nos quede aquí y perdemos. Bien, vamos a coser el otro ojo igual. Vamos a realizar la boca. Yo voy a tomar un hilo que es del número 8, es como este de aquí, pero en vez del número 5 es el 8 en negro. Bien, vamos a hacerle la boca. Como veis, he colocado unos alfileres, aquí 1, 2, 3 y 4 puntos hacia abajo de los ojos y 1, 2, 3, 4 y 5 hacia atrás. Pero bueno, eso ya podéis hacerlo la boca lo largo que queráis. Y aquí uno en medio, justo una vuelta más abajo de la que pongáis hacia los lados. Pinchamos en un lado y nos vamos al otro lado. Y aquí en el centro vamos a pillar el hilo si queréis más sonriente, pues subís una vueltita más o bien bajáis. En vez de una vuelta como yo he hecho, bajáis dos. Aquí vamos a pillarlo primero y ahora ya empezamos a hacer
Como veis, esta tiene que subir un poquito así. Y ahora vamos a ir pillándola con las marquitas que tiene. Vamos a pasar. Bueno, las marquitas las podéis hacer lo grande que queráis. Y unas distintas a otras, unas más larguitas, otras más cortas. No tienen por qué ser iguales. Con este mismo hilo, si os llega, podéis hacer la nariz. No sé si es muy pequeñita así. Un puntito más hacia allá. Y ahora hacemos aquí también. Bien, como es un hilo finito, le voy a dar 2 pasadas. Bien, si os gusta cómo ha quedado, pues ya tenéis ahí vuestra naricita. Vamos a perder este hilo. Siempre rematad bien, que es muy importante. Bien, ahora podéis dejarlo así o si queréis darle profundidad a los ojos vamos a pasar un hilo. Tomáis de aquí atrás y pasáis justo al lado del ojo. Y ahora tenéis que atravesar el ojito por aquí hasta el otro lado. Bien, y ahora pasáis por un puntito que no se vea hacia adentro y volvéis aquí al mismo sitio. Tiráis y vamos a volver a pasar otra vez por el mismo sitio. Tiramos, pasamos otra vez por donde hemos pasado antes. Tomáis un punto y volvemos a salir por el mismo punto. Para reforzarlo un poquito más, tiramos y ya anudamos aquí fuerte. Bueno, ya solo nos queda coger nuestro trocito de fieltro y dibujáis la corbatita que lleva aquí. Fijaros de algún dibujo. Yo la tengo aquí. Y la he pintado con un poquito de pintura acrílica. Pero vamos, que si tenéis un rotulador blanco que pinte sobre fieltro, pues os va a salir el trazo mucho mejor. Esto es para pegar aquí. Y luego tenemos este otro trocito. Simplemente tiene 3 piquitos, aquí recto y 3 piquitos. Tomáis vosotros la medida para ahora pegarlo aquí. Que tampoco es muy necesario, no se ve mucho. Así. Y así nos quedaría nuestro jack.
podéis pegarlo o podéis coserlo. Bueno, pues así nos ha quedado nuestro jack. Aquí he puesto unos alfileres para que se vaya secando. Y espero que os haya gustado. Nos vemos en mi próximo tutorial. Acordaros que el patrón lo vais a encontrar escrito en el blog. Debajo del vídeo dejo siempre el enlace. Si no os habéis suscrito, os invito a que os suscribáis y sobre todo a darle a la campanita que hay al lado para que os lleguen los vídeos.